Ahora vamos a estudiar la lección La fe de Jesús. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Vamos a comenzar con una breve oración. Padre eterno, gracias Señor por esta oportunidad que nos das para estudiar tu palabra, lo que enseñas acerca del tema de la oración y la fe. Ayúdanos a comprender este estudio y que tu Santo Espíritu nos ayude. Gracias Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a estudiar este tema tan importante para todo lo que necesitamos fortalecer nuestro espíritu cristiano. Vamos a ver en este apartado de la oración. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? En Daniel 9:3 está la respuesta. El profeta Daniel dijo, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿De qué modo se comunicaba entonces el profeta Daniel con Dios, con el Señor? Buscándole en oración y ruego, ¿no? Entonces, esa es la forma como uno se comunica con nuestro Dios, ¿no? Con el Padre Celestial. Entonces, la respuesta a esa primera pregunta sería mediante la oración. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es la oración? En 1 de Samuel capítulo 1, versículos 10 y 11, vamos a ver este episodio, ¿no? Justamente habla de, de la mamá de Samuel, ¿no? Ella no podía concebir hijo, entonces se fue al templo a orar, pedir a Dios, solicitar a Dios justamente eh, ese deseo que tenía de tener un hijo, ¿no? Ya era una persona de edad, la mamá de Samuel. Entonces ella, justamente el profeta Samuel narra la historia de ella. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Qué interesante, ¿no? Lloró, oró con fervorosamente y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué interesante pedido, ¿no? Su solicitud era tan sincera que lloraba para que el Señor lo escuchase, ¿no? Mediante esa acción se fortalecía su confianza en Dios, su fe, su vida espiritual crecía. Entonces, cuán importante la sinceridad mediante la oración, ¿no? Y sabemos al final que el Señor contestó su oración y nació un gran profeta de Israel, Samuel. Lo concedió, esa historia muchos lo conocemos. Entonces la oración, ¿qué cosa es? Conversar con Dios, ¿no? Eso es lo que hacía esta, esta gran mujer, la mamá de Samuel. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración? ¿Qué nos dice Santiago 5:16? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿ya? Si hay ofensas, ¿no? Es bueno orar uno por otro, ¿no? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Si eres sincero y oras al Señor, confesando vuestros pecados unos a otros, el Señor es misericordioso y justo de perdonar.
Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración? Mucho poder. Entonces, ya tenemos ahí la respuesta, ¿no? A la tercera pregunta. Ahora, la oración, ¿en nombre de quién debe orarse? ¿No? ¿En nombre de quién uno debe pedir la oración? Vamos a ver en San Juan 14:13 qué dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús mismo lo está diciendo aquí, ¿ya? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿no? Ese es el secreto del cristiano, ¿no? Que en nombre del Hijo de Dios uno debe orar, ¿no? Entonces, ¿en nombre de quién debe orarse? La respuesta será en el nombre de Jesús. Si uno pide en oración, la pregunta es, ¿contesta Dios las oraciones? Vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué dijo Jesús justamente en el Sermón del Monte? ¿Qué enseñaba en el Monte de los Olivos? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿ya? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios es tan misericordioso de contestar las oraciones. Todo buen deseo que tengas para el ministerio de Dios, Él te lo va a conceder. Así es un Padre benevolente que tiene todos los tesoros del universo en el cielo para poder dar a su iglesia, ¿no? Dios ha repartido dones a su iglesia y tenemos que cultivar y desarrollarlo para el bien de la humanidad. Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Vamos a ver la respuesta aquí, ¿ya? Siempre contesta. Como dice, pedid y se os dará, ¿no? Llamad y se os abrirá. Ahí está la respuesta. Ahora vamos a estudiar acerca del apartado de la fe. Ya hemos visto la oración, hemos visto que uno se comunica con Dios mediante la oración y uno tiene que ser sincero para pedir y que Dios sí contesta la oración y la oración sincera del justo puede mucho, tiene mucho poder. Entonces, ese es el secreto del cristiano. Entonces, ahora vamos a ver la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6. ¿Qué dice? El versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, estar seguro, ¿no? De lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, es importante. Jesús siempre exigía de que las personas que solicitasen, ¿no?, ayuda médica o ayuda de sanidad, lo importante era la fe. El Señor hacía doble curación, sanaba el cuerpo, pero también sanaba el alma. Pero para sanar el alma era importante que los necesitados ejercieran esa fe. Bueno, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿ya? Y Dios es galardonador de los que le buscan. Dios da el galardón de cada, de cada sincero que se acerca a Dios mediante la oración, pero tiene que ser acompañada de una convicción que aunque no se ve su promesa, su respuesta va a ser segura. Antes que lo recibas, ya debes de creer, ¿no? La fe es entonces creer, estar convencido de que Dios siempre contesta. Entonces la respuesta es confiar en Dios, ¿no? Convicción, la seguridad de que aunque no lo hay, Dios te lo va a contestar. Eso es fe. ¿Cómo se desarrolla la fe en la vida cristiana mediante ese ejercicio, ¿no?, espiritual? Vamos a ver qué dice Romanos 10:17.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos expresa la voluntad de Dios para que con la humanidad se revele el plan de salvación. Entonces, mediante esa experiencia cristiana, todo mediante la providencia de Dios es como diariamente uno va desarrollando su confianza en Dios, pero mediante el estudio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? La respuesta es leyendo la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Bueno, ahora que sabemos qué cosa es la oración y qué cosa es la fe y la confianza en Dios, entonces debemos cultivar, debemos ser personas de experiencia espiritual, de experiencia de oración, ¿ya? La oración te facilita a que tu experiencia cristiana crezca. Entonces, ¿qué debemos hacer? La palabra de Dios en Salmo 55:17 nos enseña que debemos orar 3 veces al día. Vamos a leer, ¿ya? ¿Qué decía el salmista? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Oraré y clamaré. Y Dios oirá mi voz. Qué interesante, ¿no? Hay una canción que de Daniel, ¿no? Daniel también oraba 3 veces al día. Creo que era 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba Daniel en el día. Así es un corito muy bonito. Entonces debemos seguir ese ejemplo de esos grandes hombres de Dios para nosotros también desarrollar, ¿no? Vamos a ver, practicar la oración privada. ¿Qué dice Mateo 6:6? A ver, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu dormitorio y cierra la puerta, ¿ya? Ora a tu Padre que está en secreto, a tu Dios Padre, y tu Dios Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así es. Debemos practicar entonces la oración privada. Eso que se practica, ¿no? En los confesionarios, donde uno eh, revela sus pecados ante un oidor, a un cura oidor, ¿no? Para que él te perdone. Ese no es, esa enseñanza es antibíblica, no enseña la palabra de Dios. El rezar el collar, el rosario, todas esas son enseñanzas tradicionales de hace más de 2000 años, que viene eso pues de Egipto, de Babilonia, de Medo-Persia, toda esa costumbre que justamente la Iglesia Católica Romana adquirió y hasta ahora se sigue practicando, hermano. Ese rezar, esas palabras repetitivas, hermano, ese credo católico, hermano, eso no enseña la palabra de Dios, ¿no? La oración es la expresión de lo que tú sientes o necesitas y lo pides al Señor para que te pueda suplir tu necesidad. Así es, hermano. Entonces, practicar la oración sincera. ¿Qué más debemos? Pedir cosas convenientes. Santiago 4:3 nos va a revelar, no vamos a estar pidiendo al Señor, Señor, quiero ganarme la lotería, quiero ganarme en un casino un tragamonedas, quiero echar un sol y quiero ganar 100 soles. ¿Crees que eso será conveniente pedir a Dios? Sabemos que Dios desaprueba, o la palabra de Dios desaprueba todos esos vicios, esas ludopatías, ¿no? Entonces, esos juegos de azar, ¿ya? Y el Señor bien claramente nos enseña su palabra que con el sudor de tu frente comerás tu pan todos los días. Así que el dinero fácil, no debemos pedir a Dios dinero fácil. Vamos a ver, Santiago 4:3 que dice, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando para gastar, que para gastar dinero. ¿Ah? Pedís y no recibes porque pides mal, para gastar en cosas banales, en mundanalidades, en cosas egoístas.
esos tipos de oraciones el Señor no contesta, hermano. ¿Ya? Entonces, las cosas buenas, las oraciones más importantes, el Señor nos ha enseñado, y eso está en Mateo 6, ¿no? Debemos pedir cosas convenientes, por decir, eh, pedir por la salud, pedir por la sanidad, si uno está enfermo, pedir por el pan de cada día. Jesús mismo lo enseñó, aún por el pan material, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Pero también se refería al pan espiritual, la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos pedir el Espíritu Santo, Señor, para que nos dé sabiduría. ¿Ah? Esas oraciones, esos tipos de pedidos es lo que Dios contesta de una manera más inmediata. Y eso Jesús lo ha prometido. ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a sus hijos que lo piden? Esas palabras mismo Jesús lo ha expresado. Entonces, y eso nos va a preparar para el cielo, nos va a ayudar a poder edificar ese carácter, ¿no? Que nos preparará para la segunda venida de Cristo. Eso es importante. Entonces, Jesús dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Creyendo. Si no crees, no vas a recibir, hermano. Tienes que pedir. La oración y la creencia o la fe van juntos de la mano. Entonces, ahora que hemos estudiado esto, hermano, el secreto del cristiano es la oración, hermano. ¿Quieres vivir feliz? Ora. ¿Quieres ser salvo? Ora. ¿Necesitas algo? Algo constructivo. Ora. ¿Quieres sentir la paz de Dios? Ora. Así es, hermano. Mi resolución. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. ¿Aceptas, hermano? ¿Acepta tú, hermano, que me estás escuchando? ¿Aceptas? Entonces, vamos a orar. En estos son momentos entonces. Hemos llegado al momento para conversar con Dios. Querido Padre Celestial, gracias Señor por este momento que hemos estudiado tu palabra donde nos enseña que el secreto del cristiano de estar en comunión contigo es la oración y la fe. Ayúdanos Señor a seguir cultivando estos ejercicios espirituales para poder Señor desarrollar nuestro carácter y nuestra comunión contigo. Ayúdanos Señor a cada día más, no solamente orar 3 veces, sino más veces Señor ahora que los tiempos son más peligrosos y que pronto vas a venir por segunda vez. Necesitamos tanto de esto. Ayúdanos a crecer diariamente, Dios bendito. Fortalece nuestra fe y nuestra confianza en ti. Todos estos favores, Señor, te los suplicamos solamente confiando en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amigos, entonces conmigo será. Hasta pronto. Mañana vamos a estudiar Dios mediante la devoción matutina y la lección número 3 de la fe de Jesús. Les deseo una feliz noche. Dios lo bendiga abundantemente. Gracias.